Transmite www.estopensamos.com en la fragua de Cecilia con la economista Cecilia Calderón para evaluar estos 3 meses de gobierno del señor Guillermo Lasso que se cumplieron este 24 de agosto. 3 meses de administración del gobierno de Creo con los partidos que lo apoyan, Pachacuti y otras agrupaciones independientes. Economista, ¿cómo evalúa estos 3 meses? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un feliz día a todos los que escuchan. En primer lugar, sí, todos estamos muy felices de que hayamos avanzado en el tema de vacunaciones. Yo creo que ese era algo sumamente importante porque nos permite volver a la normalidad. Y yo veo que sí, estamos volviendo a la normalidad y lo más interesante es que la gente ha tomado conciencia de que tiene que cuidarse. Cada quien se cuida a sí mismo y cuida a su familia. Y esto hace que ya nuestros hospitales no estén abarrotados y que ya no existan tantos muertos víctimas de esta pandemia horrorosa. Sin embargo, en las otras áreas falta todavía muchísimo que hacer. Y me preocupa esa sensación que tenemos de que el gobierno no estuvo consciente de todas las tareas que tenía que emprender y de todas las ofertas que hizo y de cómo poder cumplir con esas ofertas. Entonces, si bien dicen hay que darle todavía una oportunidad, pero sí vale la pena reflexionar para futuro, para el mismo gobierno y para los que aspiran a ser gobierno. En primer lugar, yo creo que cuando él ganó las elecciones fue una gran campaña electoral, tenía ahí los mejores técnicos para ganar una elección, pero para que él gane la elección. Pero lamentablemente, a pesar de 12 años de ejercicio político con un partido político, no lo manejó como partido político, lo manejó como una empresa electoral exitosa, porque un partido político es una institución donde se prepara a los ciudadanos y ciudadanas para el gobierno, para que se conviertan en gobierno. Y hemos visto, por ejemplo, muchas deficiencias en el nombramiento de ministros. No estaban preparados, recién se están enterando de qué es lo que deben hacer, qué leyes norman su ámbito. No tenían equipo para nombrar todo el equipo que se necesita en las diversas provincias, a tal punto que se los siente como manipulados o apretados o asfixiados por los mandos medios, por la burocracia de los diferentes ministerios. Eso en primer lugar. Por ejemplo, el tema del ambiente. Le cambiaron el nombre al Ministerio del Ambiente y le pusieron que era del ambiente y de la transición ecológica, algo así. Y no hemos visto los signos de esa transición. Cuando vimos el anuncio, aplaudimos en primera fila, por supuesto, pero ahí quedó en un enunciado. El tema de los combustibles. Lo vemos tremendamente muy maltratado, porque en primer lugar solamente han hecho mesas técnicas con los transportistas y no son los únicos que usan el diésel o la gasolina para sus labores. Y yo hablo por el sector agrícola. El sector agrícola se mueve con diésel, las bombas para el agua, las bombas para los motores, las bombas o los motores de las diferentes máquinas que hacen la agricultura, todas usan diésel. Y entonces el costo de producir aquí en el Ecuador, producir en la agricultura, se ha elevado muchísimo. Dice que no incide, pues sí incide, es uno de los insumos más importantes que se tiene en el sector agrícola, el combustible para mover todos los motores. Y no se los ha llamado a este sector. Pero otra segunda cosa, yo veo que es que se está ganando tiempo para que siga subiendo y cuando ya logren acuerdos ya haya subido todo lo que querían subir el diésel. Sin embargo,
Es una verdad que tenemos que hacer la transición del diésel, que es combustible fósil, a un combustible limpio. Pero entonces, paralelamente, nos debe presentar el plan para hacer esa transición. Entonces, por supuesto que hay que decirle a los transportistas y a todos, hagamos un sacrificio ahora, porque mañana vamos a tener este plan que nos va a llevar al uso de una energía más barata. Entonces, pero ese plan no lo vemos. Eso significa, por ejemplo, plantearle a los transportistas todo un proceso para cambiar el parque automotor. En tantos años todos tienen que dejar esos motores que se mueven con diésel a motores que se mueven con energía eléctrica, y tiene que hablar con ellos, porque eso implica todo un cambio de tecnología, implica créditos para cambiar el parque automotor, etc. Tampoco vemos que ese plan va en lo que es la obra pública. Fíjate que es Ministerio de Transportes y Obra Pública, pero si seguimos con la vieja esquema de transportarnos por carreteras, la carga por carreteras, para que pasen camiones que van con diésel, no estamos haciendo ninguna transición. Nosotros hemos propuesto que, por ejemplo, para aliviar la carga que significa sobre la carretera de Guayaquil a Playas o Guayaquil Salinas, le estamos proponiendo un tren, una vía férrea que una los dos grandes puertos de la provincia del Guayas, el puerto de Guayaquil con el puerto de Pozorja, pasando por el Daular donde va a estar el aeropuerto. Entonces estamos hablando de un eje de la transportación de todos nuestros productos exportables y nuestros productos que se importan, los más importantes, que si se los cargamos a la carretera Guayaquil Salinas, eso va a colapsar, con el agravante de que los camiones, contenedores, tanqueros, carga pesada que entra al puerto de Guayaquil o al puerto de Pozorja, entra por la perimetral, que ya es un sitio peligrosísimo, porque se supone que es una vía rápida y ahora es prácticamente la mitad de la ciudad, con tanta gente, tantas personas que viven allí que tienen que pasar de un lado a otro a cada rato, y tanta industria y almacenes que hay en esa vía. Y también esa vía es durísima para cuando se une con la que viene desde Babahoyo, y Juján, todo eso, y entra por San Borondón. Entonces eso sería una gran alternativa, una vía férrea, el tren que se mueva por energía eléctrica, y además esa vía es la que va a lograr que la propuesta del quinto puente sobre el río Guayas sea viable, porque el quinto puente por sí mismo no es rentable, necesita la unión con esta carretera, pero ya no más carreteras para transportar carros con diésel. Podemos hacer para abaratar costos, para ser más eficientes, para contribuir con el medio ambiente, para hacer la vía férrea, y que un carril de este quinto puente sea también una vía férrea. Así llegamos hacia Naranjal, donde se empata con todo el resto del sistema vial ecuatoriano. Ahora, el tema en sí de la seguridad, el problema carcelario, la corrupción en la Asamblea, ¿cómo lo miran estos 3 meses de un nuevo gobierno de Guillermo Lasso? Bueno, Guillermo Lasso nada tiene que ver con la Asamblea, y ese es uno de los errores, creer que su gobierno depende de la Asamblea y de las unidades que haga en la Asamblea. Yo quiero decirle que no tiene que estar buscando aliados a cambio de favores. No necesita, para nada. Él tiene que gobernar. No dice que hay independencia de las funciones. Pues entonces que cumplan su tarea los asambleístas y que cumplan su tarea el Ejecutivo. Y cuando haya leyes, es de lo más raro en este país. La prensa nos trae que el gobierno está haciendo la ley de universidades, que el gobierno está trabajando una ley para establecer gravámenes,
que el gobierno está estudiando las leyes para hacer cambios en el esquema laboral. Entonces, ¿es legislativo o es ejecutivo? En cambio, la Asamblea, ellos deberían estar trabajando esas leyes. Ellos son los que quieren legislar, pero no. Entonces, toda la historia es de que solamente fiscalizan y en la fiscalización incluso hay contradicciones, hay problemas, así que yo veo mal esa Asamblea. Pero veo mal que se preocupen tanto el Ejecutivo de la Asamblea. Han habido algunos presidentes que van cuando tienen un proyecto de ley que les interesa, van y ellos mismos piden hablar incluso frente a la Asamblea en pleno, y eso es bueno. O también ya en las comisiones mandan a sus ministros, pero no es porque tiene a ver si me hace el favor y a ver si le entrego el cargo de comisario de policía del pariente de la diputada de no sé dónde. ¡Qué vergüenza eso! No, eso está muy mal y no debe hacerse. Pero yo no quisiera ni siquiera hablar de eso, porque eso no le corresponde. Yo quisiera hablar de este gobierno que ya al tener éxito en lo de las vacunas comience con las otras cosas. Él nos dijo que iba a ser un gobierno donde la alianza pública-privada iba a asumir las alianzas públicas-privadas a través de un sistema de joint venture o algo así, iba a asumir la construcción de obras que generarían trabajo y generarían también movilización de recursos, ¿ya? Y yo no veo todavía que por allí va la cosa. Entonces eso sí lo estamos extrañando. Yo estoy de acuerdo en lo que él propuso en la campaña, de que tendría un papel importante el sector privado, pero lo único que vemos es que como que están organizando es para vender lo poco que tiene el Estado al sector privado, cuando el sector privado debe entrar es a crear nuevas empresas, nuevos emprendimientos, porque así lo necesita el país, nuevas vías, nuevas carreteras, nuevos puentes, nueva transportación, diversos procesos de construcción. Todos estamos conscientes de que es verdad que la construcción es una generadora de empleos y movilización de recursos. Entonces, ponga normas más sencillas para que los emprendedores privados comiencen a construir en los pueblos, no en Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, no, en los pueblos donde hay el mayor déficit de viviendas. Eso me parece, pero en cambio aquí en este país, si hay un emprendedor que quiere llevar adelante un proyecto de urbanización, de construcciones de casas, tiene que pasar 3 y 4 años hasta que le aprueben. Entonces esto es una burocracia, un enredo, no están las reglas claras, eso no está bien. Entonces eso deberían a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que frena que los privados no puedan emprender en tareas que les corresponde, como es construir viviendas para la gente. Economista, podríamos para terminar confiar de que la democracia está sólida, de que realmente el señor Lasso terminará sus 4 años y que el país vivirá mejores días. Ojalá que viva mejores días, pero que la democracia, el Ecuador nunca ha sido sólida, pero ahí la aguantamos, a como dé lugar, y tiene que terminar sus 4 años, y vamos a ayudarle a que termine sus 4 años. Pero hablando de seguridad, sí hay que hablar también de las cárceles. A nosotros nos parece que todavía no saben qué hacer. Me parece una barbaridad que sigan las muertes y que cada día diga, uy, es que descubrimos esto, pero si han estado buscando, entonces los directores no han estado preparados para asumir la dirección de las cárceles. Y además, la solución no es solamente construir más cárceles, como dice el encargado general. Coronel Fausto Cobos, no solamente construir más cárceles, construir, sino revisar quiénes están allí presos. La gente tiene derecho a que se la considere inocente, por tanto, cuando están acusados, deberían defenderse en libertad. Entonces deberían revisar quiénes están allí presos, sin que acusados, pero no son convictos, no son reos. Entonces ver una propuesta para que se defiendan en libertad. En segundo lugar, aquellos reos que están cumpliendo una pena por delitos civiles, por delitos de familia,
no delitos penales, debería también examinarse sus casos para que no sean una carga para el Estado, sino a través de penas alternativas sean ellos los que contribuyan con el Estado ecuatoriano. Entonces esa idea habría que pasársela al señor Fausto Cobos, porque de esa manera se despreocuparía de un porcentaje bastante grande de personas privadas de su libertad que no deberían estar allí y en cambio entonces sí se van a dedicar a los procesos de rehabilitación social de aquellos que están en situación penal, o pues de poner medidas mucho más exhaustivas para aquellos que no tienen remedio, que no se van a rehabilitar porque los psicólogos han dicho que ya están enfermos, y de esa manera nos dan una tranquilidad a los ecuatorianos, porque sí es terrible saber cada 2 semanas que hay un problema en alguna cárcel del país. Si te gustó este video, por favor dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete a este canal, comparte este contenido y aplasta la campanita para que recibas nuevos videos. Eso es. Transmitió www.estopensamos.com para todo el Ecuador con la economista Cecilia Calderón.